Estimados estudiantes, profesores, jurado, padre de familia y público en general, les doy la más cordial bienvenida al noveno concurso de crónicas, Crónicas de mi país. Es un verdadero honor para mí estar con ustedes y compartir este espacio de expresión cultural y de aprendizaje. Voy a presentarles a nuestro jurado que este año es de talla internacional. Se trata de Yamile Pajure Gómez. Yamila es doctora en Derecho y ha trabajado como docente e investigadora en algunas de las universidades más prestigiosas de Europa y Latinoamérica desde hace más de 20 años. Por eso habla fluidamente inglés, alemán, francés e italiano, además de español y algo de árabe heredado de su raíz paterna. En el 2013 llegó a Colombia y en su primer paseo por el país recogió en una gasolinera de los Llanos a una perrita atropellada y al borde de la muerte. Según nos cuenta ella misma, con esta acción salvó la vida, no solamente salvó la vida del animalito, sino que ella cambia su vida. De la pata de Linda, así se llama la perrita, volvió a escribir y es ella quien la inspira para crear su propia editorial en el año 2016, Ediciones Guacharaca. Entre los años 2018 y 2020 formó y dirigió el semillero multidisciplinar de los derechos de los animales en la Universidad de los Andes. Hoy en día combina la docencia universitaria en Derecho Penal y Derecho Animal con la enseñanza en la escuela. También acompaña a escritores que aún no saben que lo son a descubrir y desarrollar su propia voz. Además de sus publicaciones académicas, es autora de 4 libros, 3 de ellos escritos en la voz de Linda y el último en su voz propia, y titulado Mi norte es mi sur. De igual forma, es la creadora del único concurso de escritora en voz de animales, perdón. Su conocimiento sobre los animales, sus problemáticas, pero en especial su sensibilidad y su aporte a la sociedad con los libros de Linda Guacharaca, la han llevado a ser miembro de la Mesa Nacional de Educación del Ministerio del Medio Ambiente en Colombia. Su papel es contribuir a generar un plan educativo sobre protección y bienestar animal para todo el país. Yamila, bienvenida, recibe un caluroso abrazo desde la hermosa ciudad de Bogotá. ¿Cómo te encuentras allá en Barcelona? Muchas gracias. Bueno, qué presentación tan linda. Siempre es bello escuchar lo que uno va haciendo en voz de otros. Así que agradezco la presentación. Estamos bien, estamos acá en Valencia. Me moví de Barcelona. Es que la constante en mi vida es el movimiento. Entonces, hasta hace una semana cuando hablamos estaba en Barcelona, ahora estoy en Valencia. Próximamente, Linda y yo estaremos en Madrid y luego vamos a empezar un tour por España con un carrito que acabo de comprar. Ay, qué maravilla. Bueno, conversemos un poquito, Yamila, a propósito de esto. ¿Tú te consideras, te defines española de nacimiento, palestina de origen, germana de talante y colombiana de corazón? Por favor, explícanos un poco más sobre tus raíces y si estas han marcado un estilo propio en la escritura de cada uno de tus libros. Pues mira, bueno, yo nací en España, nací en Madrid, pero digamos que, bueno, eso es un dato más, pues, que determina el pasaporte. Luego la parte de las raíces fue algo que tuve muy oculto en mi vida. Mi papá es palestino, de ahí mi apellido, Fajuri. Y bueno, no le paré muchas bolas, digamos, a nivel consciente, aunque a nivel inconsciente, obviamente, eso ha marcado mi vida y la sigue marcando. Entonces, este asunto fue el último que exploré de mi vida, una vez que Linda me diera la patada en la cola para ponerme a escribir y que desarrollara esta faceta. En el libro que acabas de mencionar acá, Mi norte es el sur, toda la tercera parte transcurre en Palestina. Y es precisamente un viaje que hago en la búsqueda de mis raíces y buscando el rastro de mi abuela, que se llamaba Yamila, y es de quien heredé el nombre. Entonces, las raíces poco a poco van teniendo cada vez más peso, más presencia, y me han ayudado a entender muchas facetas mías, en concreto la emocionalidad, por ejemplo, la visceralidad, que comparto mucho con Colombia. Por eso también colombiana de corazón. Yo en Colombia me siento en casa. Bienvenida. Además, tú sabes que Colombia, su gente es muy, se da como esa fraternidad, ¿no? Ese carisma, ese acercamiento. Yo considero que los bogotanos somos muy buenos anfitriones, ¿no? O sea, como que tratamos siempre de atender muy bien a nuestros invitados.
Yamila, ¿y cómo logras ese gusto por la escritura? ¿Cómo logras cultivarlo hasta llegar a la cima, ¿no? Porque en este momento gozas de mucho reconocimiento. Bueno, mi gusto por la escritura en realidad comenzó con la lectura. Yo de niña era una lectora voraz. Leía los paquetes de galletas, o sea, lo que fuera. Y por supuesto, muchos libros, ¿no? Y cuando niña yo escribía cuentos, cuentos súper fantasiosos, con muchos colorines, con muchos seres fantásticos, duendes, animales, galácticos, en fin. Y entonces cultivé ese género, si se puede llamar así, ganaba los concursos de escritura en el colegio. Y cuando llegué ya a secundaria, que empezaron las clases de literatura y empezó el realismo, allá esa faceta se perdió totalmente. O sea, fue como un canal que se enterró bajo tierra y cuando llegué a la universidad ya se perdió hasta la de lectora. O sea, ya no volví a leer nada, digamos, que no tuviera nada que ver con derecho. Y fue al llegar a esa gasolinera, precisamente en febrero, mira, el 4 de febrero, o sea, el 3 de febrero, ahorita en 2 días, Linda Estamos y de yo estamos de aniversario. aniversario, nuestro 11º aniversario juntas. Ok. Bueno, pues hace 11 años yo encontré a este animal desahuciado y este animal fue el que me impulsó, o sea, el que hizo que ese río que iba bajo tierra volviera a salir, porque no me pude contener, o sea, la historia de Linda me impactó tanto, el encuentro con ella fue como una reconexión con esa Yamila de la infancia, ¿no? Esa Yamila que le gustaban los libros, esa Yamila que se expresaba a través de las letras, pero pues ya esto yo ya tenía 40 y punta. Entonces, entonces ahí fue como reconecté con esto y de la pata de Linda, efectivamente hemos escrito 3 libros que han hecho historia. El primero en concreto fue el primer libro que se publicó en Colombia con crowdfunding, es decir, con una vaca. Allá en Colombia se conoce el vaki, ¿no? Pues con una Ajá, vaca sí, sí, sí. internacional colectiva, es decir, cientos de personas confiaron en nosotras para financiar ese libro. Luego, Linda, la perra viajera, acaba de ser galardonado con un premio en el Festival de Literatura de Montefiori, en Italia. Me acabo de enterar Ah, hace un par de días. una razón más para celebrar en estos días ese aniversario. Exacto. Después llegó el Guía para viajar con humanos y no escapar en el intento, que fue un libro, como todos, digamos, pedidos por el público. Porque como Linda viaja tanto y hace cosas tan impensables para un perro, entonces el público decía, ¿cómo haces? ¿Y cómo haces? ¿Y cómo haces? Entonces Linda hizo una reseña de, de toda su educación que tuvo y todas sus estrategias de viaje conmigo en ese libro. Y luego ya llegó Mi Norte es el Sur, que es mi primer libro en voz propia, y eso tiene que ver también con esto que decías de las raíces. Yo siempre pensé en escribir un libro sobre la vida de mi padre, porque tiene una historia fascinante. Y en algún momento de la historia me di cuenta de que en realidad yo también tengo un vínculo con Palestina y que ese vínculo con Palestina ha determinado realmente toda mi vida, empezando por el nomadismo, ¿no? Que me caracteriza, que fue lo que me llevó a Colombia en últimas. Hoy, pues aquí nos podríamos quedar, mejor dicho, el día entero escuchando todas esas maravillosas historias. Pero bueno, ya centrándonos un poco más en nuestro concurso y en el tema de crónica, Yamila, para ti, ¿qué representa la crónica? Pues mira, la crónica es un género que nos acerca a la realidad. Y la crónica generalmente se identifica con el periodismo, pero podemos hablar de crónica literaria. De hecho, si me preguntas, si me afinas, por ejemplo, este libro, Mi Norte es el Sur, es crónica. ¿Correcto? Es crónica. Son relatos cortos que representan una escena, una situación, y a raíz de esa escena y situación se extrae todo un contexto. Entonces, para mí la crónica es el género que más cercano puede resultar. No es un ensayo se filosofa sobre temas abstractos, etcétera, etcétera. La crónica, sin embargo, aterriza directamente. Entonces nos permite, con unas pinceladas, retratar toda una escena, ya sea social, ya sea emocional, ya sea un conflicto, o sea, nos permite respirar esa realidad.
Ay, me encanta eso, respirar. Sí, a veces nos enfocamos en hechos lamentables, pero la crónica también nos invita a contar otro tipo de situaciones. Por ejemplo, te comento, una de las crónicas ganadoras del año pasado en la categoría infantil, la escribe un niño entre 10 y 12 años y es un homenaje que le rinde a su abuelita, a ese vínculo tan bonito que tenían los dos. Y él narra de una manera muy bonita y un poquito sentimental cómo es la partida de ese ser querido, ¿no? Pero también todos esos aprendizajes, todas esas cosas bonitas que nos dejan, pues, esos seres que han compartido con nosotros en algún momento de nuestras vidas. Yamila, cuéntanos, ¿tú qué técnicas narrativas empleas para captar la atención de los lectores, para que ellos se conecten de primera mano y digan desde el primer, no sé, desde el primer párrafo, ya, me la voy a leer toda porque es que ya sencillamente me siento, no sé, siento la empatía o la conexión con esa historia que me van a narrar? Pues mira, acabas de dar una clave. Dices, este pelao escribió la crónica de una manera un poco sentimental. Esto lo podemos traducir en generar emoción. Para el aprendizaje, para la conexión con los seres humanos, sin emoción no hay nada. Es decir, son palabras huecas y vacías. Podemos tener un texto que podamos aprender, etcétera, pero ese texto, si nos genera una emoción, se nos va a quedar grabado. Entonces, mi recomendación para todas y todos los participantes en este concurso es que busquen la emoción, pero para buscar la emoción previamente la tienen que sentir ellos, ¿sí? O sea, es transmitir una emoción, que el lector pueda recoger a través de la hoja, a través del computador, esa emoción que yo estoy sintiendo. Ojo, no confundamos emoción con sentimentalismo, con victimismo, con ñoñería, ¿sí? Es algo genuino. Entonces, esta es la primera clave, digamos, sin emoción no hay movimiento en el lector o en el aprendiz, digamos, incluso para los profesores, ¿no? Cuando enseñan a sus estudiantes. La emoción, como verán, es un motor de aprendizaje y de conexión brutal, ¿no? El siguiente aspecto tiene que ver con la humanidad compartida. Es decir, muchas veces una escena como la que relata este niño de la pérdida de su abuela, que a lo mejor ni siquiera él habla, seguramente él no hablaba de sus sentimientos y de yo me sentí así, etcétera, sino que quizás, muy probablemente, describió un cuarto, una estancia, una situación con la que nosotros, aunque no estemos allá, podemos conectar directamente. Sí, podemos vernos allá. Es lo que me refería con respirar la escena, respirar la situación. Linda diría olfatear, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Claro que sí. Entonces, muchas veces es, por ejemplo, mi última crónica que escribí que se publicó en El Espectador y fue tan leída que luego ya la pusieron de pago, entonces ahora ya no se puede leer gratis y yo ya la puse en mi blog para que la gente la pueda leer. Luego, si quieren, les doy el dato. Claro que sí. Esta es una crónica sobre el conflicto de Israel y Palestina y comienza con una escena entre yo y mi prima donde me muestra al bebé recién nacido, el último miembro de mi familia nació el día que comenzó este conflicto, último, ¿sí? Entonces es una situación súper familiar en la que mi prima y yo interaccionamos y a raíz de ahí, ¡bran!, ya empieza todo, o sea, ya se empieza a narrar, pero se está agarrando de una realidad, de una conversación, de una situación, ¿sí? Entonces, esta humanidad compartida, es decir, valores, situaciones, pensamientos, sentimientos que todos podemos reconocer, así no sea nuestra realidad. Esa humanidad compartida muchas veces plasmada a través de una situación cotidiana. No describir los pensamientos abstractos, sino dejar que el lector sea el que llegue a esos pensamientos abstractos. Nosotros plantearle algo como un bizcocho, algo que pueda tocar, algo que pueda saborear, ¿sí? No le decimos, mire, un bizcocho se hace así, usted tiene que sentir esto al probarlo. No, le damos a probar el bizcocho. Esa es un poco la idea, ¿no? Eso sí, a través de las palabras. Y por supuesto la emoción, que es la que nos va a conectar con el lector. Esos serían mis 3 ingredientes mágicos del pastel. Vale, Yamila. Y me encanta porque, mira, con todo lo que acabas de decir,
Me recuerdas una frase que utiliza uno de los cronistas muy reconocidos de Colombia, que es Daniel Samper Pizano, y él dice o define, dice que la crónica tiene el rostro de la humanidad. Es la palabra con la que la define, entonces definitivamente pues se ve esa conexión, ¿no? Es eso, es la humanidad, es la emoción, es el sentir, es como la combinación, ¿no? De todas estas cosas. Eh, acabas de hablar del conflicto Israel-Palestina, eh, y hay de pronto crónicas que nos impactan, eh, porque son hechos que hemos vivido, o lo que tú decías, ¿no? Lo vivió un tercero, pero son temas fuertes. ¿Tú recuerdas, o además de pronto de la que nos acabas de comentar, alguna otra crónica que te haya impactado y que te haya dejado un aprendizaje en tu vida? En general, las crónicas siempre me gusta leerlas y siempre me dejan pensando, o sea, siempre me dejan un resto para, o sea, siempre aportan, ¿no? Pero hay una que voy a mencionar, que además es muy colombiana, que se llama Crónica de una muerte anunciada. Ah, Supongo ok. que conocen. Por Entonces, supuesto. entonces, fíjense ese libro ese libro, digamos, es costumbrista totalmente. Es decir, Mm, plantea allí situaciones, personajes, etcétera, pues ok. eso, de la costa colombiana en determinada época, con los que yo no puedo conectar necesariamente, ni que a veces me simpatizan necesariamente. Pero más allá de eso, yo me puedo trasladar a esa época, me puedo trasladar a ese lugar y puedo casi como que convertirme en habitante de ese pueblo durante unas horas. ¿Sí me explico? Entonces, es esto, es narrando un evento como es la crónica de la muerte de este señor que no logran impedir en el pueblo, a pesar de que los dos asesinos hacen todo lo posible porque todo el mundo se entere y lo eviten, ¿sí? Sí, Em, entonces uno entiende desde cómo viven los jóvenes, cómo viven los mayores, cómo es la viuda, cómo era todo el tema del relacionamiento social. O sea, es absolutamente fascinante. Entonces, esa sería, por ejemplo, un caso claro de crónica que además se sale de la crónica periodística. correcto. En este caso es literaria, pero el narrador, Sí. Gabo, se pone todo el tiempo como si estuviera allá en el lugar de los hechos y habla de que cuando entrevisté a no sé quién y cuando entrevisté a no sé cuántos. Entonces, es hasta chistosa dentro de lo dramático que es que acaban matando a un señor, ¿no? Pero esta sería un ejemplo de crónica un poco diferente, digamos, por eso, por lo que es Ajá, literaria, y que plasma muy bien todo esto que estoy diciendo. ok. Yami, otra cosa, bueno, uno en este tipo de escritos o de narraciones que pretendemos plasmar, eh, para ti, ¿tú cómo ves qué es más relevante? ¿Plasmar la verdad o los hechos? ¿O es una combinación de los dos? Esto es interesante porque la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? O sea, Ujú. muchas veces ni siquiera lo sabemos. De hecho, muchas Ajá, veces es nuestra verdad. correcto. Fíjense, yo aquí, mi norte es el sur, empieza dice, nada de lo que está escrito acá es verdad ni mentira. Fundamentalmente porque todo es cuestión de percepción e interpretación. Ok. Una vez aclarada esta evidencia, no siempre tan evidente, te doy la bienvenida a mi vida hasta hoy, tal y como yo la vi, pensé y sentí. ¿Sí? Entonces, quitando hechos históricos con Ujú. una fecha que incluso ni siquiera tiene por qué ser verdad, porque el calendario musulmán es diferente y el calendario de no sé quién también es diferente, pero quitando Sí. esto, digamos, a lo que nos podemos agarrar, creo que lo más interesante es plasmar hechos y que el lector establezca el propio mensaje. Por ejemplo, los libros de Linda. Linda ladra allá su perrografía, sus experiencias, qué pasó, cómo acabó volviendo a caminar, etcétera, etcétera. De allá hay personas que extraen una oda a la igualdad, porque Linda al final ha logrado tener una vida de una perra, pues como se merece, ¿sí? Entonces una perra criolla logra tener una vida digna. Esto parece un cuento de hadas, ¿sí? Sí, total. Es la Cenicienta perruna. Otros extraen acá una historia de amor, extrapolable a cualquier relación de amor y de superación perronal, digamos, como dice Linda.
Hay otros que de acá extraen todo un tema de cómo ver la vida a través de los ojos de un perro y entonces qué puedo hacer yo diferente con mi perro, etcétera. Si lo ven, o sea, cada persona va a extraer algo totalmente diferente del mismo producto. Entonces, esa es la magia de la crónica, que plasmas unos hechos, unas ideas, una situación que puede ser muy chiquita, no hace falta extenderse, puede ser una escena. Y de ahí el lector va a bucear en esa realidad que yo le quiero presentar, pero a su vez va a extraer sus propias conclusiones. Entonces eso es precisamente hacer un alarde a la inteligencia y a la sensibilidad del lector. No darle la interpretación, sino dejarle abierto. Y de hecho así abres tu público. Es decir, en esta crónica misma a la que me refiero, yo cuento una escena, luego cuento una serie de datos que son legales, que son históricos, y ya de ahí el lector extrae conclusiones. De esa manera también me ahorro el de, no, es que usted es tendenciosa, no, es que usted, no, yo ahí no, o sea, de hecho tengo mucho cuidado con esto, de dar informaciones que son así, o sea, en el Estatuto de Ginebra se dice que el genocidio es esto, y usted ya verá si con estos le casa que eso puede ser un genocidio. ¿Sí? Pero yo no le voy a decir, no, porque Israel es un genocida y no sé qué. ¿Yo quién soy para decir eso? Yo como abogada le puedo decir, mire, esta es la definición legal, que generalmente además nunca se pone en las crónicas periodísticas precisamente de conflictos, se da la interpretación, se hace el juicio de valor o incluso el juicio legal, pero el público no tiene información para determinar si eso es correcto o no es correcto. Pucha, apelemos a la inteligencia del público para decirle, mire, esto es lo que pone en la ley. Y usted está viendo lo que está pasando, pues usted verá y valorará. ¿Sí? Okay. Yamila, pues gracias porque definitivamente les das a los cronistas muchas herramientas que sé que van a poner en práctica ahorita cuando empiecen a escribir todos sus escritos y pues que muy Deseando seguramente, leerlas, deseando leerlas. por supuesto, claro que sí, claro que sí. Yamila, gracias. Me quedo, a mí me gusta siempre soy muy seguidora de la integridad académica, de las normas APA y de la citación, entonces esta vez no va a ser la excepción. Entonces me quedo con una frase tuya que voy a empezar a citar a partir de ahora y que dice, en la crónica sin emoción no hay nada, Fajuri 2024. Okay. Y así. En la crónica y en la vida podemos añadir, pero digamos que como esto va de crónica. Perfecto, en la crónica y en la vida. Entonces aquí ya me queda oficializada mi frase célebre para citarte a partir de la fecha. Yamila, de verdad, muchas gracias por compartir tus conocimientos, por aceptar la responsabilidad de evaluar y de seleccionar las mejores crónicas. Sé que van a ser muchas, no la tienes fácil. No, no, De igual manera, pues quiero agradecer también a todos los que nos están viendo. Gracias por su interés. Recuerden que las inscripciones para nuestro concurso inician a partir de hoy y que finalizan el próximo 13 de febrero. Yamila, algo con lo que quieras cerrar la inauguración a nuestro concurso de crónica. Bueno, piensen en un tema que les mueva a ustedes y sobre todo disfruten. La escritura y la vida están hechas para disfrutar. Muchas veces nos agobiamos en formalismos, etcétera. Si ustedes disfrutan mientras hacen lo que están haciendo, empiecen a escribir, ya luego se corrige el comienzo, se corrige el final, ya luego se pasa el corrector mejor dicho, lo más importante es lo que una máquina no puede hacer, que es precisamente sentir, pensar en una escena suya que a ustedes les mueva y comunicarla al público. No es más que eso. Ay, perfecto, Expresarse. me encanta ese mensaje que dejas, porque de hecho ahora con todas las herramientas que se nos están dando a través de la inteligencia artificial, pues se corre como ese riesgo de alguna manera, ¿no? Que ya de pronto nuestros futuros escritores, cronistas y demás no se animen a escribir, sino que de pronto sea todo como más fácil a través de esas herramientas. Pero tú acabas de decir algo muy clave y es el sentir, ¿no? El definitivamente saber vivenciarlo, sentirlo, esa emoción, pues definitivamente creo que son claves. Y el disfrute.
o sea, quiero decir, no se dejen restar el disfrute de incluso la superación, como diría Linda Perronal, de, pucha, no sé cómo empezar y luego lo hice, ¿no? Lo hice. Y este texto salió de mí, lo parí yo. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, por supuesto, porque es hablar de su creación. Yami, si no es mucha indiscreción, nuestra Linda está por ahí. Sí, nuestra Linda está de siesta. Ah, está de siesta. No sé si la alcanzan a ver. Ahí está, sí, Está dormida. agotada, ¿no? Hola, bella. Famosa, la viajera. Hoy, ¿te están saludando, Linda? Saluda, que están ahí en Colombia, en tu tierrita. Sí, no, pues ella ya se volvió famosa, no reconoce a sus paisanos. Sí, sí lo reconoce. Oye, sí, diga, ¿cómo que no lo reconozco? Se quejó, ¿eh? Alegó. Esa era la idea. Camila, nada, muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos están viendo. Gracias por participar. De verdad que esperamos sus crónicas que sin duda van a ser un aporte valioso no solamente para nuestra comunidad educativa, sino un aporte para la sociedad. Que tengan un bonito día. Chao. Por acá les decimos mucho éxito con sus escritos. Ya, chao. ¡Ay, qué belleza! Chao. Hermosa.